Hoy vamos a hacer algo diferente. Nos vamos a centrar en un solo día, el 10 de marzo de 2026. Y es que, a veces, para entender el mundo, basta con mirar de cerca 24 horas y ver cómo historias que parecen no tener nada que ver, en realidad, lo conectan todo. Todo empieza, o al menos eso parecía, con esta frase del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Unas palabras que lo movieron todo. Pero como veremos, esto era solo la punta del iceberg de un día mucho más complejo. Venga, vamos a meternos en faena. Vale, ¿cómo lo vamos a organizar? Primero, lo más visible, el conflicto en el Golfo. Después, veremos el efecto dominó que tuvo en la economía global. Y luego nos vamos a ir a lo que no se veía, a esas amenazas y descubrimientos que ocurrían lejos de los focos. Al final, intentaremos atar cabos y ver qué nos enseña todo esto. Bueno, pues la atención del mundo estaba puesta claro en Oriente Medio. Allí, un conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que había empezado a finales de febrero, seguía totalmente activo. Dentro de Israel, el apoyo a la intervención militar era, como se ve, casi total. Una encuesta del Instituto de la Democracia de Israel lo dejaba clarísimo. Un 93% de apoyo entre la población judía israelí. Claro, este consenso tan abrumador generaba un clima muy complicado para quienes pensaban diferente. Es el caso de Itamar Greenberg, un activista de solo 19 años, que por protestar contra la guerra llegó a sufrir amenazas y violencia. Un ambiente desde luego muy polarizado. ¿Vale? Dejamos el conflicto en sí y nos vamos a su onda expansiva. Porque unas simples palabras sobre esa guerra provocaron un auténtico terremoto en la economía mundial. A ver, para que nos hagamos una idea. El día antes, el lunes, el miedo a que la guerra se alargara y a que se cerrara el estrecho de Hormuz, que es clave, había disparado el petróleo a su precio más alto desde 2022, casi $120 el barril. Pero, atención, porque aquí viene el giro de guión. Llegan los comentarios de Trump, esas palabras que vimos antes, sugiriendo que la guerra podría acabar pronto. ¿Y qué pasa? Pues que el precio del petróleo se pega un batacazo, una caída de más del 8% en un solo día, una auténtica locura. Y es que aquí está la clave de tanto nerviosismo en los mercados. Por este pequeño pasillo pasa ni más ni menos que una quinta parte de todo el petróleo que se consume en el mundo. O sea, que cualquier problema ahí es un problema para todos. Y esto es la reacción en cadena de la que hablábamos. El petróleo baja y la confianza vuelve a las bolsas como por arte de magia. Fijémonos en el repunte. Subidas importantes en toda Europa, con el IBEX 35 español subiendo más de un 3%, y también en Estados Unidos. Pero claro, mientras toda la atención estaba puesta en la guerra y en los mercados, estaban pasando otras cosas. Cosas quizás menos ruidosas, pero con unas consecuencias enormes para nuestras vidas. Y es que ese mismo 10 de marzo, la ciencia nos estaba dando dos noticias de alcance. Una advertencia muy seria sobre nuestra salud. Y la otra, un descubrimiento que cambiaba la forma de entender algo tan básico como el agua. Por un lado, un estudio gigantesco de la Universidad de Cambridge. Analizaron datos de, más de 100 millones de personas. Y lo que encontraron fue una conexión muy preocupante entre el consumo de ciertas drogas y la salud del cerebro. Y aquí están los datos, que hablan por sí solos. El riesgo de sufrir un ictus se dispara, sobre todo en gente joven. Estamos hablando de que se duplica con las anfetaminas, casi se duplica con la cocaína e incluso con el cannabis aumenta un 37%. Son cifras, la verdad, muy contundentes. Y mientras se publicaba esto, en otro laboratorio, un equipo de científicos resolvía un misterio que traía de cabeza a la física desde hacía tiempo. Y tiene que ver con algo tan cotidiano como una simple gota de agua. Resulta que en ciertas superficies como el grafito, se forma una capa invisible, finísima, de partículas que hay en el aire. Y esa capa impide que el agua toque de verdad la superficie. Es como si flotara sobre ella. Esto, que parece una tontería, de repente explica un montón de resultados raros en experimentos y abre puertas a nuevas tecnologías, desde sensores médicos a sistemas para limpiar agua. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? ¿Qué nos cuenta este día, el 10 de marzo de 2026, si lo miramos todo junto como una sola foto? Pues nos cuenta que vivimos en un mundo superconectado y complejo. En un mismo día vimos cómo una frase puede hundir o levantar la economía mundial, cómo la opinión pública se une en momentos de crisis y cómo, mientras tanto, la ciencia sigue revelando peligros ocultos y secretos fundamentales de la naturaleza, lo visible y lo invisible, todo a la vez. Y esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Si todo esto pasó en un solo día, ¿qué historias igual de importantes? ¿Qué cambios profundos están ocurriendo ahora mismo mientras hablamos, sin que nos estemos dando cuenta? Bueno, vamos a meternos de lleno en un conflicto que, aunque pareció estallar de la nada en 2026,
En realidad, llevaba mucho tiempo gestándose. Vamos a ver, paso a paso, cómo se llegó a esa guerra entre Irán y Estados Unidos. Y ojo que la narrativa oficial fue muy clara desde el primer momento. Lo que dijo el secretario de Defensa Pete Hegseth es, bueno, lo que se ve en pantalla. Es decir, ellos no se veían como los que iniciaban nada, sino más bien como los que ponían punto final a una historia de tensiones que ya venía de lejos. Vale, pero para entender esa frase, esa declaración de intenciones, tenemos que ir un poco hacia atrás. Vámonos al 28 de febrero de 2026. Ese día algo muy gordo pasó. A plena luz del día, los cielos de Irán se iluminaron. Fue una operación conjunta, Estados Unidos-Israel, y ese fue el punto de no retorno, la mecha que lo prendió todo. 1, un solo número. Y es que ese número lo cambió absolutamente todo. Porque hablamos de un único objetivo, un ataque concreto que iba a desestabilizar por completo el equilibrio de poder en todo Oriente Medio. Y ese objetivo, bueno, pues era nada menos que el Ayatolá Ali Jamenei. La operación, que tenía el nombre en clave de Furia Épica, fue lo que se conoce como un ataque de decapitación. Tremendo. Es que no solo acabó con la vida del líder supremo, que llevaban el poder desde 1989, sino que se llevaron por delante a buena parte del alto mando militar. El caos, el shock para el país, fue total. Claro, una operación así, de este calibre, no sale de la nada, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se llegó a ese punto? ¿Qué pasó antes? Pues, como suele ocurrir, el camino hacia la guerra estuvo pavimentado con una escalada de tensiones y, sobre todo, con mucha diplomacia fallida. Y fijaos, es que todo se aceleró de una forma vertiginosa en menos de un año. En junio de 2025 ya hubo un primer aviso, un bombardeo a instalaciones nucleares. Luego, en enero de 2026, una operación con éxito en Venezuela parece que envalentonó a la administración estadounidense. Pero la clave, el momento decisivo, fue a finales de febrero. El día 26, las negociaciones nucleares en Ginebra fracasan, y eso fue la gota que colmó el vaso. Al día siguiente, el 27, se da la orden de atacar. ¿Y cómo se justifica una acción tan bestia? Pues con un concepto muy concreto: ataque preventivo. Básicamente, la idea es, atacamos nosotros primero para que no nos ataquen ellos, una amenaza que decían era inminente e inevitable. Lo curioso es que, como vamos a ver ahora, las razones para justificar esa amenaza inminente eran, bueno, un poco un lío. Había varios argumentos y no todos venían del mismo sitio. Y es que las justificaciones oficiales eran un poco un cajón desastre. Por un lado, se decía que Irán tenía suficiente uranio para, ojo, 11 bombas atómicas. Luego, que habían rechazado una oferta de combustible nuclear gratuito. El secretario de Estado llegó a decir que Israel iba a atacar de todas formas y que había que adelantarse. Y ya para rematar, el propio presidente Trump soltó sin aportar pruebas que Irán estaba listo al 100% para atacar en menos de una semana. Quien pensara que esto iba a ser un ataque rápido, un golpe limpio y se acabó, estaba muy, pero que muy equivocado. Ese ataque inicial no fue el final de nada. Fue la chispa que prendió la pradera. Lo que vino después fue un auténtico incendio que se extendió por toda la región. Una locura. Y claro, Irán no se quedó de brazos cruzados. La respuesta fue brutal, inmediata y masiva. Lanzaron miles de misiles y drones, y no solo contra Israel, apuntaron a toda la red de aliados de Estados Unidos en la zona: Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, los Emiratos, hasta Kuwait y Jordania. Fue una demostración de fuerza en toda regla para dejar claro que su alcance era enorme. Pero la guerra no fue solo con misiles. Irán sabía perfectamente dónde hacer daño de verdad a nivel global, en el bolsillo. Atacaron las arterias de la economía mundial. ¿Cómo? Pues cerrando en la práctica el estrecho de Hormuz, por donde pasa una cantidad de petróleo bestial, y atacando con drones una refinería súper importante en Arabia Saudí. El resultado, un caos total en los mercados de energía. Y como siempre pasa en estos casos, el coste humano empezó a subir como la espuma. Las primeras cifras ya hablaban de cientos de muertos en Irán, en más de 130 ciudades. Las bajas estadounidenses y de sus aliados, aunque por supuesto trágicas, eran mucho menores en comparación. Esta diferencia tan grande ya nos empezaba a dar una idea de cómo iba a ser este conflicto. Pues bien, cuando apenas había pasado una semana, ya empezaba a surgir una pregunta bastante incómoda. ¿Cuál es el plan? ¿Qué se busca con todo esto? Porque los mensajes que llegaban desde Washington eran de todo menos claros. Empezó a crearse una sensación de incertidumbre total sobre los objetivos y, más importante aún, sobre cuándo y cómo iba a terminar esto. La pregunta del millón: ¿cuánto va a durar esto? Pues dependía del día. Un día el presidente Trump decía que era una excursión a corto plazo, algo prácticamente terminado, y al poco tiempo él mismo o su secretario de Defensa decían que la gran ola estaba por llegar y que podía durar semanas. Un lío, vamos.
Y el lío no era solo con los plazos, sino también con el objetivo final. ¿Para qué se estaba haciendo todo esto? El Pentágono insistía, ojo, esto es para destruir sus capacidades militares, no es una guerra para cambiar el régimen. Pero claro, luego salía el presidente Trump y hablaba sin tapujos de poner allí a alguien racional y cuerdo que contara con su aprobación. Son dos cosas completamente diferentes. Y esta falta de claridad llegaba a los datos más básicos, a lo que se supone que debería ser objetivo. A ver, ¿cuántos barcos iraníes se han hundido? La Casa Blanca dice 46, otros informes, 9. ¿Quién manda ahora en Irán? ¿El hijo del líder asesinado? Un consejo de 3 personas. Es que ni siquiera se ponían de acuerdo en si la guerra estaba casi acabada o si solo era el principio. Increíble. Y si hay una frase que resume perfectamente todo este caos, toda esta ambigüedad, es esta del propio presidente Trump. Dice así: ya hemos ganado en muchos sentidos, pero no hemos ganado lo suficiente. ¿Qué significa eso exactamente? Es como declarar la victoria, pero al mismo tiempo decir que no, que todavía falta. Una contradicción en sí misma. Al final, todo esto nos deja con la gran pregunta flotando en el aire. ¿Estábamos ante una simple excursión a corto plazo, como se dijo al principio, o era el comienzo de otra de esas guerras interminables en Oriente Medio? Una pregunta, desde luego, que en aquel momento nadie podía responder.